Empiezo a grabar, ya ahí empecé a grabar. Este, Miren, el texto este yo lo que les proponía el otro día era, que era un poco la idea para pensar, era si estamos frente al final de la globalización. Y a mí lo que me parecía interesante era marcar dos o tres cosas que están presentes en el texto. El primero, que ese es un texto escrito en el momento de, podríamos decir, del apogeo de la globalización, porque es un texto generado final de los años 90, en un contexto hasta de, podríamos decir, cierta euforia alrededor de la globalización, pero aún en ese contexto, él señala una cantidad de retos y desafíos que, de hecho, algunos de ellos son desafíos plenamente vigentes, digamos, ¿no? Por ejemplo, el que tiene que ver con el resurgimiento de los nacionalismos y de las microidentidades, solamente para poner uno de los cinco retos. O aquel que tiene que ver con el tema de la formación de regiones económicas, ¿no? Que ahí opera Guay, de hecho, como una suerte de crisis de todo lo que son esos procesos de integración, o por lo menos en estos últimos años, aunque esto parece reactivarse a partir del momento que China relanza un acuerdo de 25 países en el Pacífico para establecer una zona de un acuerdo de libre comercio, incluyendo países que no son del sudeste asiático, el caso de Australia, de Nueva Zelanda y otros que no son históricamente aliados de China, Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, el artículo, como yo les marcaba acá, más allá del momento en el cual está escrito, ahí plantea una cantidad de retos que tienen que ver con los retos que tiene que afrontar el Estado como tal, eh, haciendo frente a un proceso que por lo menos aparece marcado por dos características principales. La primera, que tiene que ver con la autonomización del capital financiero, y la segunda, que tiene que ver con un proceso que ahí se describe como de desterritorialización de la producción, palabra que no es fácil de pronunciar, desterritorialización. Eh, y esto lo plantean en un contexto donde la crisis del Estado, de manera particular, es la crisis del estado de bienestar o del Estado social de derecho como momento particular del desarrollo del Estado-Nación, ¿sí? Una crisis que, como se describe ahí, tiene diferentes factores, algunos que son externos y otros que son llamados endógenos, y algunos que son internos, u otros que son también endógenos, ¿no? Los endógenos a los que hace referencia tienen que ver con factores relacionados con una crisis fiscal, administrativa, de legitimidad política, ¿sí? Y el factor exógeno, perdón, tiene que ver con la globalización, entendiendo la globalización con estas dos características. Primero, la desterritorialización de la producción. Segundo, la autonomía o el creciente grado de autonomía del capital financiero respecto a los estados nacionales, ¿no? El otro dato que yo les diría que me parece importante marcar acá, tiene que ver con que, bueno, se trata de un autor mexicano que obviamente está pensando el problema del Estado también a la luz de los desafíos y los retos que enfrenta el Estado Nacional mexicano, ¿sí? Es decir, es un histórico funcionario del Estado mexicano que se plantea pensar estos problemas a la luz de lo que pasa o de las posibilidades de inserción del Estado mexicano en ese contexto global. Eh, no quiero olvidar que pocos años antes de ese trabajo, en 1994, México había suscrito con Estados Unidos y con Canadá un acuerdo que es el acuerdo de lo que se llama NAFTA. El NAFTA es el acuerdo de libre comercio, el primer acuerdo de libre comercio que firman Estados Unidos y Canadá. No, en los exámenes no pongan por favor que es el acuerdo del combustible, porque NAFTA quiere decir Acuerdo Nacional de Libre Comercio, aunque es otra cosa, no tiene ninguna relación con el combustible. Pero bueno, básicamente un acuerdo de libre comercio en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces también un poco es un funcionario del Estado mexicano que se plantea reflexionar sobre el papel de Estado de México en ese contexto particular, ¿no? Un México que dentro de la problemática de la formación del Estado en América Latina, que emerge de manera más bien tardía, eh, surge, digamos, de manera tardía en un contexto en el cual en América Latina el Estado Nacional surge de manera tardía en relación a los estados
nacionales de otros contextos, de Europa, digo, para ponerlo como ejemplo, ¿no? De hecho, podríamos decir que el acta de nacimiento del Estado Nacional Mexicano uno la puede ubicar a finales de los años 20, principios de los años 30, cuando se establece, digamos, entonces, de alguna manera se crea el Estado, la nación mexicana, y se construye una organización partidaria alrededor de ese Estado, que es la que además va a controlar el Estado mexicano durante 7 décadas, que primero se la conoció como el Partido de la Revolución Nacional, luego se lo llamó el Partido de la Revolución Mexicana y después se lo conoció con el nombre, que es el nombre que tiene actualmente, como el Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, ¿sí? Entonces, este partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, va a controlar el aparato estatal mexicano durante prácticamente un poco más de 7 décadas, y van a ser 71 años de control partidario, ¿no? Si en México entonces, esa construcción se da luego de lo que fue la Revolución Mexicana, allá por 1917, y una guerra interna prolongada entre diferentes sectores de la vida política mexicana, donde los diferentes actores y referentes territoriales deciden de alguna manera poner fin a un conflicto que dura más de una década, sentando las bases del Estado y de eso, dar lugar a la creación del Estado Nacional Mexicano, y al mismo tiempo creando un instrumento político de control del Estado, que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que previamente tiene otras denominaciones, digo, PRN primero, PRM luego, y finalmente el nombre PRI como expresión del Partido Revolucionario Institucional, digamos, ¿no? Entonces, toda la lectura que uno puede hacer acá, hay que trabajarla en este contexto más general, digamos, ¿no? Y en este contexto hay que pensar los posibles desafíos que se dan, no solamente para el Estado-Nación en general, sino también para el Estado Social de Derecho y más aún para el Estado mexicano, ¿sí? Que este es el principal tema de preocupación, digamos, que aparece como elemento de fondo planteado acá, ¿sí? Esto, digo, dentro del contexto que también es el desafío que tiene América Latina y con la particular ubicación de México en América Latina, que como decía algún viejo presidente mexicano, estaba lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Y bueno, México además, siendo un país de América Latina, tiene la particularidad de compartir una enorme frontera con Estados Unidos, y bueno, esto además después se traduce en una relación muy compleja con Estados Unidos como tal, ¿no? Esto es un poco yo les diría, el marco más general de lo que es el texto, digamos. Esto es un poco el contexto del texto, digamos, como yo les he dicho en muchas oportunidades, digamos, ¿no? Pero también, vuelvo a repetir, en un ámbito, en un espacio, como decía, donde había una especie de optimismo generalizado por la inexorable marcha de la globalización, y 10 años vista después, se produce una serie de acontecimientos que por lo menos vienen a ponerla en cuestión, digamos, ¿no? Uno, la crisis económica financiera de 2008-2009, luego aparece una cantidad de procesos que tienden a aparecer como, por lo menos, la expresión de algún tipo de marcha atrás de la globalización, no sé, salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, por ejemplo, y una crisis sanitaria que vivimos en 2020, de la cual todavía no hemos salido, que, bueno, también lleva a replantear el tema mismo de la globalización como tal, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco el contexto general, digamos, ¿no? Yo ahí lo que me interesaría ver un poco es qué repercusiones tuvo en el caso de ustedes acá, digamos, ¿no? Qué impactos puede haber tenido, ¿no? Ah, antes que me olvide una cosa, que esto digo también importante. Después, más tarde, yo lo que voy a dejar es el vínculo para las últimas clases que quedan, porque este código de reunión termina hoy, estoy mirando. Así que voy a dejar en la parte general del aula virtual la referencia de las próximas 4 o 5 clases. Antes que me olvide esto, porque si no vamos a tener un problema que no vamos a poder encontrar el jueves. Sino. Así que hay una parte que dice como información general que está el programa, la bibliografía, además, bueno, ahí voy a dejar un archivo donde voy a dejar esta información también. Muy bien. Entonces, un poco, bueno, la idea era esto, como yo les marcaba acá, para ver impresiones, y la idea era
si se les ocurre qué puede pasar con la globalización, si estamos frente al final de la globalización, si no lo estamos, ¿qué les parece? Porque desapareció el texto también, ¿no? Para mí no, o sea, para mí es un proceso que empezó hace relativamente poco. Son 30 años, entonces es como que se está ajustando. Es como decir en los 30 que el Estado liberal se hubiera empezado a caer porque empezaba a aparecer el social y después resurgió. Ujú, ujú, Entonces es como que es como un prueba y error todavía. ujú. Sí, no sé qué piensa el resto. Este, Ahí el texto les marca cinco grandes desafíos respecto a la idea de Estado, ¿no? Que ahí hablaba el tema de la importancia del rol de las empresas nacionales internacionales, ¿no es cierto? Y cómo los estados intentan garantizar ventajas comparativas para atraer inversión externa, y además de empresas que operan de manera desterritorializada, porque lo hacen a una escala en la cual la gestión o la planificación se encuentra en un estado, pero eh, el proceso, las diferentes partes del proceso productivo se encuentran en otros, ¿sí? Bueno, en ese caso particular, por ejemplo, hay algunos, digamos, procesos que dan cuenta de cierta dinámica de relocalización, ¿no? Es decir, incluso empieza a aparecer un fenómeno de empresas internacionales que, eh, teniendo una producción desterritorializada, empiezan a volver a su lugar de origen para llevar adelante el proceso productivo. Pero esto se da en el caso de empresas que tienen y operan a gran escala y que pueden aprovechar los beneficios de una especie de, como se suele hablar ahora, de cuarta revolución industrial, ya no de tercera, sino de cuarta, en la cual aquellos que producían en otros países porque había condiciones más favorables por cuestiones de tipo ambiental, porque la mano de obra es más barata, porque las leyes laborales son mucho más permisivas, bueno, pueden encontrarlo en su país de origen en la medida que aprovechan ventajas de las innovaciones tecnológicas, con lo cual la innovación tecnológica viene a sustituir eh, una mano de obra más barata o una legislación laboral permisiva o sin tantas restricciones desde el punto de vista ambiental, digamos, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en empresas como Volkswagen, digamos, ¿no? Ahí Volkswagen inclusive ha empezado a retornar o a retraer parte de su producción que tenía en el sudeste asiático a Alemania, bueno, aprovechando a Alemania los beneficios de esa especie de cuarta revolución este, industrial que está asociada sobre todo a la robótica y a la informática, digamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay un ejemplo bastante interesante que tiene que ver con cómo se plantean las organizaciones o las empresas internacionales frente a una nueva etapa en la cual hay nuevos desafíos que tienen que ver con una nueva revolución tecnológica, ¿no? Siempre se ha hablado que en los años 80, 90, inclusive en el momento que está escribiéndose este trabajo, eran los años de la revolución tecnológica, de la tercera, o de la tercera revolución industrial, se decía, ¿no? Bueno, ahí estamos viviendo, no sé si Argentina, pero una parte por lo menos del mundo vive hoy lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Si la cuarta tiene que ver con el hecho de que bueno, se habla de cuatro grandes revoluciones. La primera, aquella de principios de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. La segunda, que vive el mundo, una parte de él, entre final del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Esta tercera, que se vive a partir de 1970, 1980, 1990, y una cuarta que emerge en los últimos años, como una especie de profundización de la tercera, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto hay como un replanteo y las organizaciones internacionales o las empresas internacionales tienden a, bueno, establecer otro tipo de estrategia en relación a su propio proceso productivo. Y hay empresas que empiezan a volver a sus territorios de origen, desde donde además se lleva a cabo el proceso de planificación, ¿no es cierto? Esto, digo, es interesante pensándolo de este lugar y sobre todo en este caso particular, ¿no es cierto? No sé si querías comentar algo al respecto. Sí, mira, yo puse que, mira, la globalización se está por acabar por el hecho de que hay un proceso de recesión en países como América Latina. En el caso de Argentina,
se detuvo el proceso económico y los inversionistas no están dispuestos a invertir en ciertos países. Y además, el Estado-Nación ya no tiene una autonomía compartida como antes, sino que ahora busca sus ventajas, tanto naturales como artificiales, para desarrollar el proceso tecnológico en su propio país. Claro. La pregunta sería ahí, si en ese caso la globalización se acaba como tal o se acaba para la Argentina. Si es que Bueno, como tal. claro, Puse una comparación nomás, pero... claro, está bien, no, yo te digo para un poco pensar algunas cosas, ¿no es cierto? Porque ahí también uno puede decir, bueno, a ver, este es un proceso que tiene sus dinámicas y que como tal, bueno, pues está en un proceso de crisis, replanteo. En este caso, bueno, la Argentina, que no se ha acoplado muy bien a este proceso, bueno, puede verse perjudicada en la medida que, bueno, esas empresas o esas inversiones busquen otro tipo de destinos, ¿no? Porque los destinos se ofrecen otro tipo de ventajas, porque la Argentina quizás no las ofrece, bueno, por sin fin de razones, ¿no es cierto? Entonces ahí, más que nada, independientemente de lo que pase con la Argentina, cosa que, bueno, obviamente nos importa a nosotros porque vivimos en Argentina, acá un poco la idea es cómo se haría este proceso de manera más global, digamos, ¿no? Este, Ahí hay dinámicas que él describe también, algunas de ellas son importantes, sobre todo, por ejemplo, la que tiene que ver con el resurgimiento de regionalismos y de microidentidades. Bueno, uno de los problemas, entre otros, que se plantea con el Brexit, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que es lo que se está negociando ahora hasta el último momento, es que en esa salida hay una parte de Irlanda que va a quedar dentro de Europa, o de lo que es la Comunidad Económica Europea, y otra parte que no. ¿Sí? Entonces, ahí también aparece un problema político que media, que es, entre otras cosas, la profundización de la integración europea facilitó de alguna manera condiciones para que haya algún tipo de acuerdo de paz entre las dos Irlandas, que tenían una larguísima guerra civil, ¿no? Entonces, uno de los temas que aparece en la discusión y que hasta ahora ha trabado toda la negociación final, la salida, es saber cuál es el estatus de Irlanda en la medida que se procura tratar de no tener una especie de frontera como la que había antes de la integración, porque la frontera puede, o el restablecimiento de la frontera, puede llevar a reavivar viejos conflictos, ¿no? Entre otros aquellos conflictos que tienen que ver con una larguísima guerra civil entre la Irlanda, digamos, católica y la protestante. Entonces ahí hay también cuestiones políticas que se pueden ver reavivadas en la medida que algunas dinámicas retrocedan como tal, ¿no? En este caso esta es una, ¿no? Entonces ahí aparece el tema de decir cuál es el estatus que tiene en este caso, o cuál es el estatus que tendría Irlanda en sus dos versiones frente a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, donde hay una parte de esa Irlanda precisamente que pertenece, forma parte de lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Ahí hay un problema que tiene que ver no solo con la cuestión comercial, sino también con la cuestión política, ¿no? Y cuál es el problema, cómo seguiría a futuro esa relación entre las dos Irlandas, que, bueno, mucho costó poder llegar a acuerdos de paz como aquellos que fueron los que se suscribieron en 1998, ¿no? Entonces, bueno, ahí digo, hay un montón de cuestiones que me parece que son importantes y que tienen que ser pensadas, o que pueden ser pensadas, no sé si tiene, pero pueden ser pensadas desde el punto de vista de cómo se plantean estos retos, digamos, ¿no? Y ahí aparece también un tema que está relacionado con los nacionalismos o con otro tipo de reivindicaciones locales que también emergen con un contexto donde, bueno, aparentemente hay una especie de ordenamiento global, pero que ese ordenamiento global tiende a homogeneizar y aparecen alguna cantidad de resistencias donde, bueno, frente a un impulso económico que tiende a homogeneizar, aparecen una serie de resistencias, ¿no? En la medida que se percibe la globalización como una especie de amenaza a lo que podrían ser identidades locales o a intereses particulares, sobre todo a identidades culturales
locales, digamos, ¿no? Miren, en la última elección que hubo en Estados Unidos, hay algo, en la última y la anterior también, había algo que aparecía muy puesto de manifiesto, que era que digo, el voto fue un voto muy polarizado, fue una elección muy polarizada, pero donde inclusive uno podía establecer, esto dicho muy a grandes rasgos, pero cómo se daba la polarización en términos territoriales. En el sentido de que las costas en Estados Unidos tendían a votar a un partido más orientado con ideas favorables al multilateralismo, a una visión más global del mundo, y el interior de los Estados Unidos tendía a votar propuestas más bien de tipo nacionalistas, digamos, ¿sí? Eh, entonces había como una especie de corte ahí, si quieren, político, ideológico y también geográfico entre las costas y el interior de los Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo el interior que, entre otras cosas, involucraba toda la parte del llamado cinturón de hierro de los Estados Unidos, que está en el noroeste de los Estados Unidos, que era todo el viejo cordón industrial, de la zona, del viejo cordón automotriz, que en ese proceso de recomposición de las cadenas productivas se vio prácticamente expuesto a la obsolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, al trasladarse muchas empresas a otros países, eso tuvo un directo impacto en la producción y en el empleo. Entonces ahí, bueno, se da un fenómeno que era el de una cantidad de segmentos laborales que estaban vinculados a un viejo proceso de cadena productiva que no logran acoplarse a las nuevas dinámicas, quedan fuera de las mismas y que, bueno, su reacción política es votar cierto tipo de expresiones electorales, ¿no? Así, bueno, Trump no es un volcán, un fenómeno de la naturaleza, digamos, ¿no? Y ese tipo de fenómenos como el de Trump, que expresan cierto nacionalismo antiglobalización, no son un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? Son emergentes de, evidentemente, algún tipo de malestar que tiene que ver con sectores que quedan fuera o desacoplados de ese proceso y de esas nuevas cadenas de producción, y que eso obviamente se desacople, se traduce además en problemas de empleo, digamos, y en problemas sociales de gran magnitud, ¿no? Entonces ahí ese cordón industrial desacoplado de la nueva cadena productiva y sectores que tienen visiones más tradicionales votan de una manera distinta a lo que serían las costas, que además hasta, como dice, bueno, la costa hasta por cuestión geográfica está o aparece más vinculada a la posibilidad de integrarse con el mundo, como se dice en estos casos, ¿no? Es decir, bueno, en general aquellas ciudades que geográficamente están más bien, o que tienen una ubicación geográfica cercana al mar, eh, o cercana a algún océano, bueno, ahí hay ya un cierto elemento geográfico que no es que determina, pero juega a favor de una visión, podríamos decir, un poco más positiva de lo que puede ser la relación con el mundo, con el entorno. Entonces, esto es interesante, porque además tiene toda una traducción en el terreno, inclusive desde el punto de vista electoral también, ¿no? Por lo menos en un caso de un país como es Estados Unidos, digamos, ¿no? Un país además de una enorme geografía, que tiene una geografía muy grande, que no toda, digamos, no todo Estados Unidos logró acoplarse de manera adecuada o positiva a las nuevas dinámicas que impone un proceso de globalización, digamos, ¿no? Y de hecho la promesa de Trump era traer muchas empresas de Estados Unidos que desarrollan parte de sus procesos productivos en otros países, México por ejemplo, o Corea del Sur, volver a traer esas empresas para darlas al territorio norteamericano. Esa era un poco la promesa de Trump, digamos, con un discurso más nacionalista en lo económico, hasta con cierto ribete defensivo por ahí ese nacionalismo, pero bueno, nacionalismo al fin, digamos, ¿no? Así que bueno, entonces, yo digo, me parece interesante este texto en este sentido, digamos, ¿no? Me parece interesante porque, aun cuando es un texto que tiene unos cuantos años, ahí está planteando algunas cuestiones que evidentemente él pensaba que podía ser verdaderamente desafío para el Estado, y no solamente para el Estado en general, sino, bueno, para el Estado mexicano de manera particular, ¿no es cierto? De hecho, bueno, ahí el mejor ejemplo de esa idea de una dinámica mucho más desterritorializada en materia productiva lo tiene el tema de México con la industria que se llama las maquilas. Y bueno, hay todo un sector industrial, un desarrollo industrial del norte de México que es una industria, en realidad, es
parte del proceso industrial que está asociado a empresas estadounidenses que por razones de costos, por cuestiones de legislación laboral más permisiva o ambiental más permisiva, se trasladan parte de su proceso productivo a el norte de México, digamos, ¿no? En particular en toda la zona más de frontera, ¿no es cierto? Ahora, bueno, después ahí aparece otro problema que tiene que ver con que esa mayor integración en materia económica no necesariamente se traslada a una mayor integración en materia de circulación de personas, digamos, si hay más circulación de bienes o de servicios, pero no necesariamente de personas, digamos, ¿no? Y ahí aparece toda una cuestión inmigratoria que forma parte de la discusión entre México y Estados Unidos. Y, bueno, en el caso de Trump, en el 2016, ya no tanto en esta última etapa, pero en su campaña del 2016 tenía todo un discurso respecto a los inmigrantes y en particular a los inmigrantes mexicanos, y donde, bueno, él veía que parte del problema era esa inmigración, digamos, ¿no? Y de hecho su promesa de construcción de un muro tenía relación con esa idea que, bueno, había que parar la inmigración mexicana porque él entendía que eso era parte del problema de la declinación de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso él volvía un poco a ese lema del American First o del América Primero, que tiene que ver con una vieja tradición aislacionista estadounidense, digamos, ¿no? Y explica, entre otras cosas, el porqué de que en estos 4 años Estados Unidos se ha ido retirando de una serie de acuerdos internacionales, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones climáticas, el tema del Acuerdo de París, o habiendo impulsado durante la presidencia de Obama los acuerdos del Pacífico, Trump se retira lo mismo, conclusión, termina siendo China quien queda como el gran adalid del libre comercio, impulsa un tratado de comercio en el Pacífico con una buena parte de los países del sudeste asiático y otros, como el caso de Australia, Nueva Zelanda, que son países más del Pacífico Sur, ¿no? Quedando fuera Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo interesante de este texto está justamente en las dinámicas que uno puede pensar y escribir y tratar de pensar, a ver, bueno, cómo pensar en ese contexto, un poco la propia Argentina también, ¿no? Si bien la Argentina tiene un nivel de incidencia muy relativa en lo que son estas dinámicas más globales, bueno, cómo puede la Argentina insertarse en estas cadenas, o en estos procesos, con márgenes relativos de autonomía, digamos, ¿no? Y garantizando cierto margen relativo de autonomía. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes al respecto, o si tienen alguna idea formada sobre este tema, digamos, ¿no? En realidad parece como que le fue dentro de todo bien. O sea, se retiró un montón de cosas, pero repuntó en economía, bajó desempleo. Tan mal no le fue. Difiere un poco en lo que dijo de la inmigración que prohibió. No prohibió la mexicana como tal, la ilegal prohibió, que son dos cosas distintas. Es como prohibir, o sea, prohibir la inmigración ilegal tiene sentido, porque la inmigración ilegal distorsiona un poco. Pero le fue bien dentro de todo. Sí, ahí con el tema de la inmigración ilegal aparece siempre una discusión que es cuál es el aporte de la inmigración. En general, la gente que se dedica a estudiar el tema, digamos, lo que suele destacar es que los procesos de inmigración suelen ser sumamente productivos para el país que es el país receptor, porque, bueno, eso se traduce en muchos aspectos, entre otros, en un aspecto un poco más utilitario, que es el aspecto del consumo, pero también en términos muchas veces de aportes a sistemas jubilatorios, porque ahí, en la medida que ese inmigrante puede integrarse a algún proceso productivo, también puede hacer algún tipo de aporte, financiar sistemas jubilatorios, pero bueno, más allá de eso, también aparece el aporte que tiene que ver con la posibilidad del tema del consumo como tal, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, para el país de partida, es una ventaja en el sentido de que, bueno, esos inmigrantes a su vez envían remesas y
en el envío de remesas, generan una fuente de ingresos que de pronto muchas veces los países no disponían, digamos. Esto sobre todo se ve en esos países que son los que generalmente tienen, son países de emigración. El caso de México, el caso de Ecuador, digo, para algunos que, de hecho, las remesas de los inmigrantes se transforman en una fuente de financiación, digamos, ¿no? La fuente de financiación para México o para Ecuador, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente eso hace que de alguna manera digamos, el trato que puedan tener los estados con Estados Unidos esté en una vía que sea más que prudente en algún sentido, porque bueno, hay una parte importante de la financiación que depende de remisas que llegan también de Estados Unidos, que sean de inmigrantes de sus propios países, digamos, ¿no? Así que bueno, en general, los problemas suelen ser complicados y las soluciones no suelen ser fáciles, digamos, ¿no? Y en estos tiempos, bueno, México se ha transformado de alguna manera, a fin de mantener la remesa de los propios, en una especie de frontera para que no lleguen otros. Es decir, bueno, México ha tenido una política de contención de los inmigrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía a través de México, ¿no? Con lo cual México se transformó, de hecho, en ese muro, simbólicamente se transformó en el muro de la frontera con Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Sin necesidad de construirlo. Alguna parte se construyó, pero finalmente ese muro no se hizo, además es inviable eso, ¿no? Como un proyecto. Pero bueno, ahí parte de toda esta discusión, ¿no es cierto? Y respecto al tema del nacionalismo, ahí también es cierto que estos años han sido años muy buenos, hasta la crisis sanitaria, que fue mala para prácticamente todo el mundo, pero ahí hay una discusión respecto a si eso es mérito propio, si en realidad, bueno, él hereda también la bonanza de los últimos años de Obama. Bueno, ahí hay toda una discusión al respecto de si es un producto de las propias políticas o si en realidad, bueno, esto viene como una especie de efecto en el cual ya hay una dinámica de, digamos, crecimiento que ya venía de años anteriores. Así que bueno, ahí hay una discusión bastante interesante entre los economistas, donde no queda muy claro cuánto tiene que ver con mérito Trump, cuánto tiene que ver con herencia, digamos, ¿no? Pero bueno, es una larga discusión al respecto, ¿no? Bueno, esto es... Claro, pero si le hubiera ido mal, lo hubiera cortado esa tendencia buena, digamos. O sea, si efectivamente es por mérito de la gestión anterior y él la continuó, no cortó la buena corriente. Entonces, de alguna forma tuvo éxito el plan de Estado, más que el plan de un gobierno en particular. O sea, hubo verdaderamente una Ah, planificación a nivel país y él la continuó. bueno, sí. No, ahí a lo que me refiero es que la discusión es, bueno, si en realidad el crecimiento obedecía a una visión más nacionalista en lo económico, o si en realidad, bueno, él hereda una especie de efecto de arrastre, con lo cual se ve beneficiado el efecto de arrastre de la gestión anterior, es decir, no como producto de su propia política, sino, bueno, que en realidad su propia política no hace daño, no termina haciendo daño un efecto arrastre, que es lo que se dio en los últimos años de Obama. Bueno, es una parte de una discusión, ¿no es cierto? Y obviamente, como la mayor parte de las discusiones no está debidamente saldada, ¿no es cierto? Como le ha pasado a todo el mundo en este caso, esto fue así hasta principios de este año, hasta que ingresó en el medio de la pandemia, y donde, bueno, el resultado de la pandemia fue una catástrofe donde, bueno, en algún momento Estados Unidos iba a tener 30% de desempleo, o registros de desempleo muy similares a los de la crisis del 30, pero donde hubo una relativa recuperación en un contexto de un mercado laboral que es muy dinámico, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, la recuperación no fue suficiente como para compensar, o no fue suficiente para volver al proceso previo a la pandemia, digamos, ¿no? Y es probable, quizás esto tenga algo que ver con lo que fue finalmente el resultado electoral en las últimas elecciones, ¿no? Pero de todas maneras, digo, en un contexto donde él, aún siendo derrotado, sacó 4 millones de votos más que en la elección anterior, lo cual es un fenómeno que no es para subestimar tampoco, ¿no? A ver, bueno, estamos acá, nos queda un minutito y algo.
No sé si quieren hacer un último comentario respecto al tema de Estado, o cerramos la parte de Estado y empezamos a ver algo de democracia. Pero no sé si quieren hacer algún último comentario. Tenemos un minuto, menos de un minuto. Si no, ahora cuando vuelvo. Profe, yo tengo una duda con un punto que toca el texto sobre el choque de civilizaciones, porque da a Sí, entender que a partir de la globalización es como que se van enfrentando las distintas civilizaciones y no me queda claro cómo era previo a la globalización, porque siempre, yo tenía entendido que siempre fue como un choque entre Occidente y el resto, digamos. sí, no sé si voy a tener tiempo de contestarte una hora, pero ahora me parece que se está por cortar, a ver. Pero básicamente lo que él plantea ahí es que en realidad el viejo conflicto entre capitalismo y socialismo que había marcado la Guerra Fría abre paso a un conflicto nuevo que no es un conflicto necesariamente entre ideologías o sistemas económicos, sino entre dos grandes tradiciones culturales, ¿no? Una tradición que él ubica como una tradición occidental y lo que es